Diámetros interiores del conducto en las secciones 1 y 2 son de 50 milímetros y 100 milímetros. ¿Ya? Entonces vamos a anotar, acá tenemos en la sección 1 un diámetro de 50 milímetros. En la sección 2 tenemos un diámetro de 100 milímetros. ¿Ya? Ahora, un detalle importante que deben tener en cuenta siempre a partir de ahora es que cuando trabajamos con los diámetros para hallar áreas, ¿no? Y finalmente para calcular el flujo volumétrico o una presión o algo que nos estén pidiendo, siempre debemos trabajar con el diámetro interno de la tubería, ¿no? Por eso aquí en el enunciado ustedes pueden ver que dice en la figura los diámetros internos del conducto son tal, ¿no? Entonces siempre debemos trabajar con diámetros internos, ¿ya? No con diámetros externos, no con diámetros nominales. Ahorita en un momento, cuando veamos las tablas que les he colgado, ahí les voy a explicar un poquito más sobre los diámetros, ¿ya? Que no es algo difícil y seguramente ya algunos saben esto, ¿no? Ya. ¿Qué más dice el ejercicio? Dice respectivamente. En la sección 1 fluye agua a 70 grados centígrados. Ya me está dando la temperatura del agua en la sección 1, 70 grados centígrados. ¿Qué más? Con velocidad promedio de 8 metros por segundo. Entonces la velocidad 1 es 8 metros por segundo. ¿Qué me está pidiendo calcular? Calcule la velocidad en el punto 2. Me está pidiendo esto, velocidad en el punto 2. Flujo volumétrico. No me está diciendo si en el punto 1 o en el punto 2. No importa, porque el flujo volumétrico es igual en cualquier lado, ya sea en el punto 1 o en el punto 2. Si ustedes quieren, pueden calcular el flujo volumétrico en 1 y pueden calcular el flujo volumétrico en 2 y van a ver que es igual, ¿ya? Segundo, les pide que calculen, ya esto tienen que hallar, esto tienen que hallar. Luego les pide que calculen el flujo en peso. El flujo en peso es igual al peso específico por el flujo volumétrico, ¿ya? ¿Y qué más les pide el flujo másico? El flujo másico es la densidad por el flujo volumétrico, ¿ya? Muy bien, entonces para solucionar esto vamos a plantear simplemente las fórmulas con las que podemos resolver, ¿ya? A ver, vamos a subir un poquito más. Ya está. Acá, ya está. Muy bien, entonces, lo primero que me están pidiendo es la velocidad en el punto 2. Entonces, yo puedo aplicar mi concepto de continuidad, caudal 1 es igual al caudal 2. Caudal 1 es el área 1 por la velocidad 1, igual al área 2 por la velocidad 2. Si reviso mis datos, área 1 no tengo, pero tengo el diámetro, que es 50 milímetros, y con eso puedo hallar el área. Entonces, el área 1 lo puedo hallar. Velocidad 1 es un dato, 8 metros por segundo. Área 2, área 2 vendría a ser, tengo el diámetro de la sección 2, 100 milímetros, y con eso puedo hallar el área 2. Y finalmente, la velocidad 2 es lo que me están pidiendo. Entonces, de aquí yo puedo despejar velocidad 2 y puedo decir que la velocidad 2 es igual al área 1 por la velocidad 1 sobre el área 2. ¿Ya? Muy bien, entonces se puede hallar, ¿no? Ya, a ver, pasemos a la siguiente pregunta. Caudal. ¿Cómo se halla el caudal? Área por velocidad. Entonces ustedes pueden aplicar área 1 por velocidad 1 o también área 2 por velocidad 2. Van a ver que el caudal es el mismo, ¿ya? Luego tenemos el peso, el flujo en peso. El flujo en peso es el peso específico del agua, en este caso es agua lo que está fluyendo, por el flujo volumétrico. Flujo volumétrico ya lo hemos hallado, ya lo hallaríamos, ¿no? Con la fórmula anterior. Lo que nos falta es el peso específico del agua. Quizás el peso específico del agua, algunos podrían decir, es 9,81 kilonewton sobre metro cúbico.
pero eso es a condiciones normales, ¿ya? Aquí nos está dando una condición, 70 grados centígrados. Entonces debemos ir a tablas y verificar cuánto es el peso específico del agua a 70 grados centígrados. Este, este 9.81, repito, es a condiciones normales. Pero acá nos está dando 70 grados centígrados. ¿Ya? Entonces debemos revisar eso. Y por último, nos pide ya el flujo másico. El flujo másico vendría a ser la densidad del agua por el caudal. Igual, ¿no? La densidad del agua es 1000, pero esto es a condiciones normales. Debemos ver si es que a 70 grados centígrados sigue siendo 1000, ¿no? Entonces, bueno, entonces lo que tenemos que hacer es ir a tablas y verificar ese peso específico y esa densidad del agua. ¿Ya? Muy bien. Ya, muy bien. Acá hay una buena pregunta. Mi compañero dice, profe, ¿y cuántos grados son las condiciones normales? Muy bien, vamos a ver en la tabla cuáles son las condiciones normales. Las tablas, ¿ya? Esto se los he pasado por el Canvas y son tablas que las he sacado del libro de Robert Mott de Mecánica de Fluidos y de la última edición, ¿no? La última edición de este libro es la séptima edición y de esa edición he obtenido esas tablas, ¿ya? Muy bien, de esas tablitas a partir de ahora nos van a acompañar y nos van a ayudar, ¿ya? A resolver los ejercicios. Bien. Eh, a ver, empezamos con esta tablita y veamos lo que nos pide, ¿no? ¿Qué es lo que queremos hallar? El peso específico y la densidad del agua a 70 grados centígrados. Entonces, justo la primera tabla que me presenta, que viendo en la pantalla, es la tabla A, ¿no? Apéndice A, y es propiedades del agua, ¿no? Propiedades del agua, ¿ok? Bueno, y aquí tendría que buscar 70 grados centígrados. A ver, vamos a reducir el tamaño, ya está. 70 grados centígrados, acá dice, ¿no? Temperatura, busco 70 grados centígrados. ¿Qué otras propiedades me da esta tabla? Me da el peso específico, me da la densidad, me da viscosidad dinámica y viscosidad cinemática. Ya, me da eso. Entonces, lo que yo quiero sacar es peso específico. A ver, a 70 grados, el peso específico es 9.59. ¿Ven? No es 9.81. Y la densidad es 978, no es 1000. Entonces su compañero justo preguntaba, ¿no? Profe, ¿y cuántos grados son las condiciones normales? A ver, para empezar, estas, todos estos datos que estás viendo aquí en esta tabla se encuentran bajo esta condición, 101 kilopascales. 101 kilopascales es la presión a nivel del mar, ¿ya? Son presiones, esta es la presión a nivel del mar, 101 kilopascales, ¿ya? Bien, y esta tabla que estamos viendo en este momento es una tabla que se encuentra en el Sistema Internacional de Unidades, ¿no? Es el sistema internacional, ¿ya? Bien, entonces, nuestro valor de peso específico que nosotros conocemos es 9.81. Acá está 9.81, ¿ya? Ahí está 9.81. Y ese peso específico se mantiene en estas temperaturas, de 0 a 15 grados centígrados. ¿Qué dice acá, su compañero? Y las tablas de más abajo, ¿a qué tablas te refieres? Son tablas, apéndice A, propiedades del agua. Esta primera tabla es la tabla A1 de propiedades del agua. Estas tablas se encuentran a una presión atmosférica de 101 kilopascales y están en el sistema internacional de unidades. ¿Ya?
Si yo paso a la siguiente tabla, es la tabla A2, ¿no? Sigue siendo tablas de propiedades del agua, pero estas tablas ahora están en el sistema de los Estados Unidos, sistema de unidades de los Estados Unidos, ¿ya? Es la diferencia entre la tabla anterior y esta, ¿no? Entonces puedes trabajar, eh, si tu problema, si tus datos, no sé, están en el sistema internacional, trabaja con la tabla anterior. Están en el sistema de los Estados Unidos, trabaja esta tabla, ¿no? En este sistema, la presión atmosférica en PCI es 14.7, ¿ya? Entonces, estas primeras tablas, las tablas A, A1 y A2, son de propiedades del agua. La tabla B, B1 tienes acá, son propiedades de líquidos comunes, ¿no? Son propiedades de líquidos comunes. Como por ejemplo, ¿qué líquidos? Acetona, alcohol, benceno, gasolina, glicerina, mercurio, propano, ¿no? Diferentes líquidos comunes. Esta tabla está en el sistema internacional y en estas condiciones, 101 kilopascales y 25 grados centígrados, ¿no? ¿Qué tienes en esta tabla? Gravedad específica, peso específico, densidad, viscosidad dinámica, viscosidad cinemática, ¿no? Muy bien. Entonces, tengo una segunda tabla B. Esta es la B1. Voy a la B2. La tabla B2 eh, es la misma tabla, es una tabla de líquidos comunes, pero esta está en el sistema de unidades de los Estados Unidos, a una presión atmosférica de 14.7 psi y una temperatura de 77 grados Fahrenheit. ¿Ya? Bajo esas condiciones están estos valores que tú ves acá. Bien, esas serían las tablas B. Ahora vamos a la tabla C. La tabla C son propiedades típicas de aceites lubricantes derivados del petróleo. ¿Ok? Bueno, la verdad que no uso mucho esta tabla, pero bueno, ahí, ¿qué nos muestra esta tabla? Su gravedad específica de sistema hidráulico del automóvil, aceite de motor a 100 grados centígrados, viscosidad grado 20, ¿no? Diferentes viscosidades. Bueno, y nos da su gravedad específica, nos da su viscosidad cinemática en estas condiciones, ¿no? ¿Ya? Y viscosidad y otra viscosidad. Index. A ver, no, ahí, este valor, la verdad que no tengo referencia de a qué se refiere. Lo voy a buscar. ¿Ya? Muy bien. Después tenemos, pasando a otra tabla, pasamos a la tabla D y dice variación de la viscosidad con la temperatura. ¿Ya? Variación de la viscosidad con la temperatura. Y estas tablas, en sí no son tablas estas, son gráficas. ¿Ya? Y estas sí las recomiendo que, que, que las revisen, ¿ya? Por ejemplo, acá dice viscosidad dinámica versus temperatura y está en el sistema internacional, ¿ya? ¿Qué tienes, no? Mira, acá abajo tienes temperatura, ahí está, temperatura de -10, 10, 20, 40, 60, 80, 100, 120. Y tienes diferentes sustancias, diferentes fluidos. Por ejemplo, ¿no? Acá tienes el benceno, mira, acá tienes el benceno. Si tú quieres saber cuánto es la viscosidad dinámica del benceno a, a 50, entonces subes, mira, por la línea de 50, subes hasta el benceno y llegas acá, ¿ya? Ahí llegaste. Entonces, de ahí se cruza con el benceno, tu temperatura es 50, llegó y chocó con la línea del benceno, y del benceno te vas a este lado. Y acá lees más o menos cuánto sería el valor. Sobre la línea, el valor sería 4, pero no está sobre la línea, está un poquito más arribita.
entre 4 y 6 está el 5, entre 4 y 5, 4.5. Pues yo creo que está en 4.3 más o menos. Entonces sería la viscosidad dinámica sería 4.3 por 10 a la menos 4, ¿no? Por 10 a la menos 4. ¿Qué unidades? Newton, segundo, sobre metro cuadrado. O eso también es igual a decir Pascal por segundo. ¿Ya? Muy bien, entonces, así salen estas tablas. Yo les invito a que ustedes puedan revisar estos diagramas, estas gráficas y vean y ver cuáles son todas las sustancias que tiene, ¿no? Tiene hidrógeno, amoníaco, metano, dióxido de carbono, oxígeno, aire, gasolina, ¿ya? Y así ustedes pueden revisar. Y después de esto tienen otra gráfica, que es muy similar. La única diferencia es que esta gráfica está en el sistema de los Estados Unidos. Entonces, como ya se habrán dado cuenta, cada tabla o cada gráfica eh, está en el sistema internacional y también está en el sistema de los Estados Unidos. También tienen propiedades del aire, ¿ya? En el sistema internacional, en el sistema americano, propiedades del aire, tienen propiedades del aire a diferentes altitudes, ¿no? Mira, acá tienen diferentes altitudes y cómo sus propiedades varían, ¿no? Temperatura, presión, densidad, ¿no? Tienen en el sistema internacional como en el sistema de los Estados Unidos. Muy bien, bueno, acá tienen unas gráficas adicionales, ya es cuestión de revisar, también son de altitud, y esta parte es importante, ¿ya? Es parte de aprender a manejar lo que son tuberías, ¿ya? Entonces acá lo que tienen, dice, es la tabla F, y acá tienen dimensiones de tubería de acero. Dimensiones de tubería de acero. ¿Ya? Eh, a ver, por ejemplo, estas tablas son de tuberías de acero y esta tabla F1 es de una tubería de acero Schedule 40. La tabla que sigue es una tabla también de dimensiones de acero, ¿no? Acá dice tabla de dimensiones de acero, es la tabla F2 y este es Schedule 80. Esa es la diferencia entre la tabla anterior y esta. La anterior es Schedule 40 y esta es Schedule 80. Ahora ustedes dirán, profe, pero ¿qué es Schedule? ¿Ya? Schedule es una palabra en inglés, en español es cédula, cédula. Entonces tienen tablas de tubería de cero, cédula 40 y cédula 80. Entonces, ¿pero cuál es la diferencia, profe? Ya, vamos a dar un ejemplito para ver la diferencia. Por ejemplo, si yo te digo, ve y cómprate una tubería de 3 pulgadas. Acá está, 3 pulgadas eh, de diámetro nominal. No sé, cuando tú vas a comprar una tubería, tú normalmente compras por el diámetro nominal. Tú vas y preguntas, ¿no? ¿Tiene tubería, vende tubería de 3 pulgadas? Sí, ¿no? Pero ese diámetro nominal se podría decir que es el diámetro comercial, ¿no? Por el cual tú lo compras. No es el diámetro externo ni el interno. Mira, acá dice diámetro externo. ¿Cuánto es el diámetro externo? Realmente, ¿cuánto mide externamente esa tubería? 3.5. Su diámetro interno de esa tubería tampoco es 3, es 3.068, un poquito más, ¿no? Entonces, aquí está lo que yo te dije hace un rato, de que siempre debes trabajar con los diámetros internos. Entonces, si yo te doy una tubería, ¿no? En un ejercicio te digo, tienes una tubería con diámetro nominal de 3 pulgadas, entonces tú tienes que venir a esta tabla y ver cuál es su diámetro interno para que puedas calcular y trabajar con ese diámetro, ¿ya? Muy bien, pero algo también que quería mostrarte y te dije es que hay diferentes diámetros, ¿no? O sea, hay un diámetro interno, eso es obvio, hay un diámetro externo, eso es obvio, pero también existe lo que es un diámetro nominal, que es el diámetro con el que normalmente tú compras, ¿no? ¿Ya? Es el diámetro comercial, ¿ya? Muy bien, entonces estábamos en la parte de explicar cuál es la diferencia entre Schedule y Schedule 80, o Cédula 40 y Cédula 80.
Y la mejor forma es que vean el espesor, ¿ya? Miren, una tubería de 3 pulgadas, por ejemplo, tiene un espesor de 0.216, ¿ya? 0.216 en pulgadas. Y en milímetros, 5.49. Entonces, entonces, esos son los espesores de pared, ¿no? Lo que mide la pared de la tubería. A ver, ahora vamos a ir a la Schedule 80 y vamos a buscar sus espesores en la tubería de 3 pulgadas. Ya está. Aquí está Schedule 80, busco 3 pulgadas, aquí está 3 pulgadas y... Uy, qué cosa. Ya está. Y busco su espesor. Mira su espesor. El espesor en pulgadas es 0.300 y el espesor en milímetros es 7.62. A ver, veamos el de milímetros, 7.62 y acá 5.49. Entonces, ¿qué estás viendo? Que el espesor de la tubería Schedule 80 es mayor. Las tuberías Schedule 80 tienen mayor espesor. ¿Y por qué? ¿Para qué? ¿Por qué? Porque no todos los sistemas trabajan con la misma presión. Algunos tienen presiones un poquito elevadas y necesitan, por lo tanto, una tubería con mayor resistencia, ¿no? Y al tener un mayor espesor de pared, obviamente la tubería va a tener mejor resistencia, ¿ya? Esa es la diferencia entre un Schedule 40 y un Schedule 80, ¿ya? Muy bien, ¿qué más? Eso en cuanto a tuberías de acero. Luego tenemos dimensiones de tuberías de acero, cobre y plástico. Pero estas tuberías son de dimensiones pequeñas. Miren, van desde un octavo de pulgada hasta 2 pulgadas simplemente, ¿no? O sea, es un rango de diámetros muy pequeños. O sea, son tuberías eh, de diámetros pequeños, pero bueno, pequeñas, ¿no? ¿Ya? Oye, y tienen lo mismo, ¿no? Diámetro, bueno, acá tienen diámetro interior. Ah, y algo importante, no les dije. Aquí, volvamos acá, es esto, el flujo de área. O sea, tú tienes el área, por ejemplo, en 3 pulgadas, acá también la tabla te dice cuánto es su área. Su área es 0.05132 10 cuadrados. Y en metros cuadrados sería 4.768 por 10 a la menos 3. ¿Ya? Ese es el área, es el área interna por donde fluye el fluido, ¿no? Entonces, también eso te puede ayudar. ¿Ok? Ya. Por ejemplo, a ver, te pongo un ejemplo, mi estimado. A ver, quiero tu participación en esta pregunta por el chat. A ver, dime. Supongamos que yo calculo una tubería eh, de un área, a ver, de 0.1, así clavadito, 0.1. O sea, esa área en pies cuadrados 0.1 estaría acá, justo entre estas dos. Ahí donde te he puesto eso, ¿no? Estaría entre esas dos. A ver, vamos a ver. Ah, ¿no? Entre esta y esta, ¿no? Ahí está. Supongamos que ese es un área que tú has calculado en un problema. Dime ¿tú puedes comprar una tubería con esa área 0.1? No, no puedes. Tienes que escoger o bien la anterior, el 0.088, 40 pies cuadrados, o 0.139 pies cuadrados. O sea, tú tienes que escoger una de las dos, porque la de 0.088 es una tubería de 4 pulgadas y la de 0.139 es una tubería de 5 pulgadas. Entonces, tú cuando vayas a una tienda, a una ferretería donde vendan tuberías, tú vas a pedir, ¿no? Deme de 4 o deme de 5, pues no vas a decir deme de 4.5, ¿no? Entonces, ¿cuál escoges tú? Si tú tuvieras, si tú hubieras hallado un área de 0.1, 0.10000, ¿cuál escoges? ¿El
¿El de 4 pulgadas o el de 5 pulgadas? A ver, dime. O depende. ¿Depende de qué? Nada, muy bien. Ahí tenemos un aporte. Su compañero Enrique Torres me dice 0. Que escogería el mayor, el 0.139. Muy bien, pero está bien. ¿Qué dicen los demás? ¿Y por qué? La pregunta es, ¿no? Ya, la de 5 dicen para asegurarla. Ya, la de 5 para asegurarla. El de 5 pulgadas, profe, dice. Ya, escogería el de 5 pulgadas. Ya. Muy bien, ahora escuchen bien, porque esto que les voy a decir les va a ayudar en un ejercicio que ustedes van a hacer el día de hoy. Okay, entonces, mi pregunta era, ¿no? Si he hallado mediante algunos cálculos que necesito un área de 0.1000, ¿no? 0.1000 pies cuadrados, entonces obviamente necesito escoger entre 0.08840 y 0.139, ¿ya? Ahora, yo les pregunté, ¿no? ¿Qué tubería escojo? ¿Ya? Pero la respuesta que ustedes debieron darme fue, ya, está bien, profe, pero ¿bajo qué criterio o qué más necesitamos saber para escoger una tubería? Ah, ya. Imagínate que yo te digo que justo con ese diámetro de 0.1000 vas a tener una velocidad de, digamos, de 10 metros por segundo. ¿Ya? Es un ejemplo, ¿no? Ah, ya. Y esa es la velocidad máxima que debe tener tu sistema. No debe tener mayor velocidad a 10 metros por segundo. Y justo 10 metros por segundo lo vas a tener con 0.1. Ah, ya. Entonces ya te estoy dando otro parámetro. Te estoy dando la velocidad. Entonces, ¿qué pasa si escojo la mayor? ¿Y qué pasa si escojo la menor? ¿Eso en qué va a influir con la velocidad que te estoy dando? Dime, si escojo la menor, 0.088, o sea, es decir, la de 4 pulgadas, ¿qué va a pasar con la velocidad? Mayor velocidad. Y yo te acabo de decir que no debe pasar de 10 metros por segundo, ¿no? Entonces, si yo escojo la de 4 pulgadas, estoy reduciendo el área. Estoy escogiendo una tubería cuyo diámetro, cuya área es menor del que he calculado. Y por lo tanto, el flujo va a aumentar, la velocidad del fluido va a aumentar. Y yo no quiero que aumente. ¿Ya? Ah, ya, entonces si yo no quiero que aumente, ¿cuál debo escoger? La de 5 pulgadas. Porque en la de 5 pulgadas el área va a aumentar. Y al aumentar, el, el fluido va a perder un poco de velocidad, pero no va a superar la velocidad que yo quiero. ¿Ya? Entonces, para que quede claro, lo que deben tener en cuenta es la velocidad. Tienen que, tienen que leer bien qué es lo que les dice en cuanto a la velocidad. Si es que quieren que su velocidad no pase de tal límite, entonces tienen que escoger una tubería de mayor diámetro para que no pase de ese límite. Porque si escogen la de menor, es probable que ese límite de velocidad del flujo sea sobrepasado. Díganme, ¿se entendió lo que acabo de explicar? G2 es de acero y cobre hidráulico. Esta G3 es de PVC, ¿no? Tuberías de plástico, ¿ya? Luego tenemos tuberías tipo K. Si no me equivoco, estas tuberías tipo K se usan para lo que es instalaciones de gas natural, ¿ya? Muy bien, después tenemos dimensiones de tuberías de hierro dúctil, ¿ya? Y finalmente tenemos ya otras tablas
con otras cosas, ¿no? Áreas de círculos, eh, bueno, factores, ¿no? De conversión de milímetros a pulgadas, otros factores de conversión, áreas, ya está. Muy bien. Entonces, ya está, ya hemos conocido las tablas, por lo tanto, dejar de compartir y vamos a volver a nuestro ejercicio. Pero vamos a copiar los valores que habíamos sacado, no los he copiado. Entonces, a ver, acá está, ¿no? Entonces, mi peso específico sería 9,59, ¿no? A 70 grados centígrados, mi peso específico del agua es igual a 9,59 kilonewton sobre metro cúbico. Y mi densidad del agua es igual a 978. 978 kilogramos sobre metro cúbico. ¿No? Sí, ya. Muy bien. Muy bien. Ya, sí, sí, estamos grabando, no se preocupen. Muy bien, entonces, acá está lo que hemos planteado. Aquí está lo que habíamos planteado, cómo calcular la velocidad 2, cómo calcular el caudal, cómo calcular el flujo en peso y el flujo másico. ¿Ya? Y acá están los datos que acabo de sacar de, de la tabla. Ahí están, para que se puedan reemplazar. Entonces, estimados jóvenes, les doy 5 minutos para que puedan hallar todo lo que pide el problema. Ahí ya están las ecuaciones planteadas, ya tienen todos los datos, simplemente deben resolver. ¿Ya? 5 minutos y me van soltando sus respuestas por el chat.